Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Aventureros, bienvenidos a Ser Podcast. Hoy nos vamos a hablar de piratas, nos vamos a hablar del salvaje oeste, nos vamos a hablar con Alberto Campa, que acaba de cumplir su sueño, llegar a los 193 países del mundo. Así que con estos dos invitados y además con el equipo médico habitual, empezamos el Ser Aventureros. Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Luis Angulo. So low, people look at me and they know they can tell something is wrong, like I don't belong. Well, staring through a window, standing outside there just too happy to care tonight. Wanna be like. Buenos días, queridos oyentes de Ser Aventureros. Ha cambiado un poquito la voz. Soy José Luis Angulo, como todos los veranos. Durante un par de programitas, esta semana y la semana que viene, pues dirigiremos este barco. José Antonio Ponseti está en algún lugar, no nos ha querido decir dónde y tampoco queremos presionarle, no queremos investigarle, así que está de merecidas vacaciones y, como dice él, pues con el equipo médico habitual. Antes de todo, para que esto funcione, para que se nos oiga, pues está Fermín Agustí y Rebeca Revilla en la producción y Chumi pues a los mandos del teclado, para que nos oigan ustedes y que nos oigan, pues como ya decimos todas las semanas, en Península, en Baleares, en Canarias, en Ceuta y Melilla, y eso que siempre nos hace tanta ilusión, en la costa este de los Estados Unidos. Así que, sin más dilación, empezamos el primer Ser Aventurero del mes de agosto. Bueno, como hemos estado de fútbol, hemos estado en mundiales, pues aquí tenemos unos protagonistas y unos no suplentes, sino titular de lujo. Así que empezamos con Ángel Colina. Buenas, Ángel, ¿por dónde andas? ¿Qué tal, director? Pues aquí andamos por Cantabria un verano más y ya sabes, aquí apoyando a José Luis Angulo, que me han dicho que está al frente de... Sí, Angelito siempre cumplidor y siempre, como digo, un titular de lujo, al menos en los programas. Lo agradezco, porque eres el único que habla bien de mí, o sea que está bien. Bueno, ya sabes, un par de semanas, la próxima ya diré que no tanto, que tararí, que tal. Así que otro que también es titular de lujo, Chema Rodríguez, que también imagino que está por su amado sur. Así que buenos días, Chema. Oye, qué ganas de que llegase el mes de agosto y te pusieses a los mandos de la nave de este programa y estuviésemos, Ángel, tú y yo. Yo creo que si tú hiciésemos una encuesta entre la gente en qué prefiere, los otros 52 programas del año o estos dos del verano, comandados por ti yo creo que no habría ninguna duda de quién dirigiría este programa el resto del año. Yo no lo preguntaría por si acaso. Claro, yo sé que todo esto que dice Chema seguramente en 2 semanas cambiará el discurso, así que, pero en cualquier caso se lo agradezco. Y tenemos también de titular indiscutible, y que no sé si va a tener el mismo discurso que Chema, espero que no, pues a nuestra voz femenina en el programa, a María Salvo, que no sé si está en Andorra o la tenemos por ahí dando pedelas en algún lugar. Estoy en Andorra y veo, no sé si tengo que aprender aquí de mis compañeros veteranos, no sé si hay que hacerte la pelota ahora este mes de agosto, siempre, por lo que pueda pasar. Siempre. Yo luego, ellos ya tienen mi número de cuenta y mi dirección para mandarme, pues obviamente, regalitos y tal, o sea que luego Escucha, María, no te pases, que luego Ponseti lo escucha y se cabrea, cuidado, Claro, es que hay que medir, imagínate. No, pero es tan fácil como luego, dentro de un par de semanas, pues otra vez damos la vuelta a la tortilla y Ponseti, por favor, menos mal que has vuelto, porque este joder es un desastre, o sea que esto ya es como decíamos, que es como lo del calvo de Navidad, cada año pasa lo mismo, así que, pero bueno, sí. Empezamos con la ronda de invitados. Yo creo que el verano es una época, por lo menos para los de mi generación, que quitando a María, pues creo que somos los otros tres, pues es un verano siempre de piratas, de oeste, de recuperar quizás esos libros, esas novelas, esas películas, esas aventuras que pues parecía que en esa época de vacaciones pues eran muy afines a
a esos meses en los que prácticamente estábamos sin hacer nada, aunque luego algunos como Chema, pues eso lo ha trasladado a sus muchísimos años. Y ya lo que tenemos un clásico en nuestro programa, pues es a Javier Ferro, es el editor de Despertar Ferro. Durante el año pues solemos recomendar algunos de sus maravillosos libros, algunas de sus maravillosas revistas, pero en veranito pues siempre queremos abusar de su paciencia y que nos hable pues de algunas novedades que ya no lo son tanto, pero como decíamos, de dos temas que a mí personalmente, y creo que a Chema, a Ángel y a María, pues también nos apasionan. Uno, decíamos, los piratas, en este caso más los corsarios, y nos va a hablar Javier, y luego vamos a ir al oeste. Así que, Javier, buenos días, bienvenido a Ser Aventureros una vez más. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros y de abusar de mi paciencia. Nada, yo encantado, me lo paso muy bien con vosotros siempre. Bueno, decíamos, vamos a hablar de un libro que, aunque no es novedad, pero siempre vuestros libros son intemporales, como si dijéramos, y hablaremos del Reyes del Corso, historia de los corsarios españoles, y el autor es Vera Moya Sordo. ¿Por qué los corsarios españoles, o al menos en general, no son tan conocidos como otros corsarios en los que podíamos poner incluso epítetos menos cariñosos? Vaya. Sí, tú lo has dicho, la imagen que tenemos todos de los corsarios, cuando te dicen corsario te viene a la cabeza un Francis Drake, un Barbarroja o tantos otros nombres de ingleses, holandeses o franceses, pero nunca pensarías en los corsarios españoles, y por contra son importantísimos, porque para que te hagas una idea, o para que os hagáis una idea, España fue el primer estado en regular oficialmente la actividad del corso. Eso quiere decir mucho de lo importante que era para la monarquía. Estamos hablando de una monarquía global, estamos hablando de una monarquía que operaba desde el Mediterráneo hasta el Mar del Norte, desde el Atlántico hasta el Golfo de México, y el Pacífico, por supuesto, y que por tanto necesitaba múltiples recursos para desarrollar sus actividades, y estamos hablando de actividades de todo tipo, y para ello muchas veces tenía que recurrir a estos corsarios, que no dejaban de ser empresarios. Ahora lo veremos un poquito más quiénes eran estos corsarios, empresarios de la guerra al servicio de España, por así decirlo, que permitían a la monarquía llegar donde ella no llegaba, sobre todo en momentos especialmente delicados, en momentos de crisis, ¿no? ¿Tuvimos también piratas? Y luego, si quieres, hace esa puntualización que, sí. Bueno, algún año hicimos aquí un especial de corsarios, piratas, filibusteros y bucaneros, y a veces se le mete a los cuatro en el mismo saco y cada uno tiene sus matices y sus particularidades. Bueno, básicamente los piratas eran salteadores del mar, ladrones del mar, que operaban al margen de toda legalidad, operaban por su cuenta, operaban contra cualquiera que se pusiera por delante suyo, mientras que los corsarios, como decía, son empresarios de la guerra, regulados por el Estado al que sirven, porque sirven a un Estado, no hacen la guerra por su cuenta. Sirven a Inglaterra, sirven a Francia, o en este caso sirven a España. Y esos empresarios de la guerra, que podríamos compararles un poco con los contratistas actuales que vemos muchas veces en las guerras modernas. No es nada nuevo tampoco. Esto ya son casi piratas. Los de las guerras modernas son más piratas que corsarios, porque algunos van muy por libre. Bueno, no, pero sirven a un Estado cobrando un Estado, y si sirven a un Estado no sirven a otro, por mucho que sean empresas privadas. O sea, un Blackwater no va a servir a Estados Unidos y a la vez va a servir a Rusia o a China. Eso está muy claro, ¿no? Pues en esta época estamos hablando del fenómeno del corso. Es un fenómeno muy largo, y el libro de Vera Moya, una magnífica estudiosa mexicana que ha trabajado el tema desde hace décadas, empieza incluso en la antigüedad para rastrear el fenómeno del corso desde el propio mundo antiguo, aunque se centra más en la Edad Media y sobre todo en la Edad Moderna, ¿no? Que es cuando realmente es verdaderamente importante para España. España, decía, que es la primera nación, el primer estado en regular oficialmente, con una reglamentación, la actividad del corso, y uno de los últimos en abolirlo, porque hay un tratado a mediados del siglo XIX que internacional que abole el corso, y España no se acoge a ese tratado porque era una actividad muy necesaria y muy interesante en muchos casos para el Estado español. Y decíamos que ¿quiénes eran esos empresarios, estos contratistas, por decirlo de alguna forma? En realidad eran unas gentes muy particulares, porque podían ser mercaderes, podían ser
constructores navales, podían ser hacendados, podían ser contrabandistas, podían ser prestamistas, pero que en momentos podían ser hasta tratantes de esclavos, pero que en momentos determinados, en momentos sobre todo de máxima necesidad, coincidiendo fundamentalmente con guerras, deciden armar sus barcos y lanzarse a la mar para desarrollar múltiples funciones que podían ser tanto la caza de presas, que es lo que más tenemos identificado como la actividad de estos corsarios, pero podía ser también la protección de la carrera de Indias, o podía ser incluso el socorro a plazas asediadas. Claro. Esto hay casos muy paradigmáticos como el de Antonio Barceló, muy conocido, el famoso Capitán Tony, que fue probablemente, yo creo que el único corsario viniendo de un origen humilde que llegó a ser almirante de la Armada Real. Y ese, formado en los barcos de su padre, que también había sido corsario, pues se curtió persiguiendo a corsarios, a su vez, a corsarios argelinos. Esto estamos hablando ya del siglo XVIII, pero luego desarrolló una actividad al servicio de la corona, que pasó tanto de, como decía, de socorrer plazas como Mallorca en momentos de guerra, hasta participar ya integrado en la Armada Real en el célebre asedio de Gibraltar, ¿no? Chema, Ángel, Javier, María. Sí. Dale. No, digo, Javier, que si... O sea, podemos decir realmente lo que hoy en día se llamarían mercenarios, ¿no? Pero mercenarios, digamos, con un nivel top. Es decir, que los podías encontrar, como tú dices, en cualquier tipo de negocio, en la defensa, incluso en, no sé si venta de armamento a los propios gobiernos que ellos defendían, o si ellos o cómo era exactamente su relación con esos gobiernos, ¿no? Porque lo que tú cuentas es que tocaban todos las ramas, ¿no? Claro, lo que pasa es que un mercenario es un profesional de la guerra en exclusiva, eso lo primero, y lo segundo es que puede ofrecer sus servicios a diferentes postores, ¿vale? Aunque bien es cierto que los mercenarios en la Edad Moderna tendían a ser bastante fieles a su patrón. En este caso es bien diferente, porque aquí lo que estamos hablando es que son más bien empresarios que en tiempos de guerra también se pueden dedicar a estos menesteres del corso, y en este caso sí que van a servir de forma casi exclusiva a un único patrón / estado / corona, que en este caso va a ser España. Y tenemos casos muy característicos también. Hablábamos de Antonio Barceló antes, pero podemos hablar de los corsarios de Dunkerque, que quizás sea el caso más famoso de corsarios españoles o de corsarios al servicio de España. Dunkerque, una ciudad actualmente muy famosa por la evacuación en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De Dunkerque, en el norte de Francia, pero que en esta época formaba parte de los Países Bajos españoles. Los corsarios de Dunkerque eran unos marinos famosísimos que permitieron, en este caso, a la monarquía hispánica durante la Guerra de Flandes, le permitieron rivalizar de tú a tú con los marinos holandeses, que eran algunos de los marinos más famosos del mundo. Y esta escuadra de corsarios de Dunkerque pues sembraba el terror entre los enemigos de la monarquía hispánica, ¿no? En tareas de corso y bueno, en múltiples actividades. Chema, digamos María. que era una empresa militar privada, pero de la época. Sin duda ninguna. Exacto, eso es. ¿Y qué paralelismo podemos encontrar entre los piratas de entonces y estos piratas de hoy que se mueven en los mares en Somalia y en otros lugares? Es que estos no eran piratas, insisto. Esto estaba perfectamente regulado. Los piratas actuales, que como bien dice se mueven en Somalia y en otros tantos sitios, sí que podían ser más comparables a los piratas clásicos, a lo que entendemos como piratas del Caribe, por así decirlo. Esta imagen tan romántica que a veces tenemos de esa actividad que en realidad era bastante detestable. En este caso sí que son piratas que se mueven exclusivamente por el lucro particular, sin estar sujetos a ninguna reglamentación y a ninguna normativa. Y bueno, pues eso, son como salteadores, como bandoleros de caminos, pero en el mar, básicamente. Digamos que no era una cuestión únicamente de legalidad la diferencia, o también de moral. Bueno, es que una cosa está muy, muy vinculada a la otra. Al estar reglamentada la labor del corso, está reglamentado todo. ¿Qué presas son legítimas? ¿Qué presas no son legítimas? ¿Qué se hace con las presas? ¿Qué respeto se tiene por los apresados?
porque una cosa es apresar un barco enemigo porque lleva suministros o por cualquier tipo de cuestión, y otra cosa es el trato que se le da a esos apresados. De un pirata no puedes esperar que te dé un trato digno, pero de un corsario sí, por ejemplo. Pero oye, aparte de sus negocios, también cobraban de los gobiernos, entonces. Claro, bueno, cobraban en forma de el porcentaje que se quedaban de las capturas. Claro. Eso estaba regulado, claro. Era una actividad muy arriesgada también, porque había muchos corsarios que podían realizar, aprestar barcos en esta época, armar barcos, no era barato, ni mucho menos. Entonces requería de una inversión considerable de la que podía sacar un beneficio o no. También habría que tender, siempre entendiendo los parámetros de la época, que aquí podía haber también ciertas dosis de patriotismo. E insisto, llevando los parámetros de la época, estamos hablando de particulares que decidían armar barcos por su cuenta para auxiliar a la monarquía. O sea, no necesariamente había un negocio detrás, o un negocio tan claro como puede ser el de los contratistas actuales. Simplemente se ponían al servicio del rey, como digo, sobre todo en momentos de máxima necesidad, para cubrir intentar cubrir los aspectos débiles de la estructura del sistema de la corona en momentos determinados. Sí, es decir, que hay diferencias muy claras. Javier, nos decías antes que el libro es digamos, enciclopédico y abarca un gran tiempo, es decir, desde la más lejana antigüedad, aunque, como tú bien decías, pues, enciclopédico corta mucho el rollo. Enciclopédico en el buen sentido, sí, por todo el saber que hay en su página. Pero se lee, bueno, es una lectura fascinante. Y decías tú que es más centrado del medievo al siglo XIX. Geográficamente parece que hubo más corsarios, puesto que el libro habla de reyes del corso, más corsarios en el mar norte nuestro, es decir, gallegos, vascos, etcétera, etcétera, más que andaluces. ¿Por alguna cuestión o porque, bueno, sí que en el libro hay nombres y apellidos y muchos de ellos, como dices tú, eran empresarios, eran mercaderes, eran, digamos, gente honrada, pero parece que eran más norteños que sureños? Tiene mucho que ver con las tradiciones marineras de uno y otro lugar, pero en el Mediterráneo, por ejemplo, hay mucho corso en el Mediterráneo. Hay mucha tradición corsaria en el norte, como tú decías, en el País Vasco, por ejemplo, y es una tradición corsaria que se extiende desde la Edad Media hasta bueno, las guerras napoleónicas, sin ir más lejos, y pasar las guerras napoleónicas. Tiene que ver con, como digo, con tradiciones marineras muy, muy específicas, pero había mucho corso en el Mediterráneo también. El ejemplo que os ponía de Antonio Barceló, él era mallorquín, y esto se extiende también al ámbito del Caribe, pues a partir de... Bueno, y hablamos de los corsarios de Dunkerque, que Dunkerque era parte de la monarquía, indisoluble, ¿no? Sí. Hasta bueno, bien entrado el siglo XVII. Y hablábamos aquí también de corso en el Caribe. Hay corsarios de origen de Puerto Rico, por ejemplo, sin ir más lejos. O sea que, pero sí que es cierto que en el País Vasco ha habido siempre una tradición corsaria muy importante. Decíamos antes, obviamente el tiempo en la radio siempre es limitado, y queríamos también tocar el tema apasionante, y que, como decía, parece que es un tema, por supuesto, para todo el año, pero como muy, muy veraniego por las películas, porque de pequeño jugábamos a los indios, a los americanos, mal llamados americanos, porque bueno, nos quedamos solamente con el séptimo de caballería, y es otra maravillosa novedad, sí que casi recién sacadito, que es Dean Wood, y con un larguísimo y explicativo subtítulo: Oro, revólveres y whisky en el salvaje oeste. El autor, que ya tiene algún libro publicado con vosotros, como La Tierra Llora, es Peter Cozzens. A mí me ha dejado fascinado absolutamente este libro, porque desconocía totalmente la historia de si lo miras con una lupa a esta pequeña población, ya nos lo cuentas tú, es que ahí está, iba a decir lo mejor y lo peor, no, está lo peor del oeste. Sí, es el epítome del salvaje oeste, concentrado, destilado en una población, en una ciudad minúscula, con una vida muy corta, porque prácticamente tiene una vida de 3 años, desde que se funda hasta que queda arrasada por un incendio devastador. Pero esa ciudad
encapsula lo que es la esencia del salvaje oeste. Podemos llamarla la ciudad más infame del salvaje oeste, la ciudad más salvaje del salvaje oeste. Exacto. Antes que siga, Javier, situémosla geográficamente para nuestros oyentes, o yo, que ya te digo que hasta leer el libro no tenía ni idea de dónde estaba. ¿Dónde está situada esta Deadwood? Pues mira, Deadwood está situada en un sitio muy interesante. Es una pregunta muy buena, porque va a condicionar mucho lo que va a ser la esencia de esa ciudad. Está en la actual Dakota del Sur, en lo que se llama las Black Hills, las colinas negras, ¿no? Y esas Black Hills era un territorio cedido a perpetuidad por el gobierno estadounidense a los Lakota, los que conocemos más comúnmente como los Sioux, ¿no? Y de hecho, las Black Hills era un territorio sagrado sí. para los Sioux. Pero ¿qué ocurre? Que estamos en un contexto de crisis económica, estamos en un contexto de fiebre del oro, y una expedición precisamente liderada por Custer va a encontrar oro. Bueno, estaban simplemente haciendo prospecciones y encuentran posiblemente un posible filón de oro en las Black Hills, ¿no? Se corre la voz y empiezan a aparecer por ahí mineros. Pero hay que recordar que, bueno, sabéis que Estados Unidos se estructura administrativamente en estados y luego se estructura también en territorios. Entonces, cuando Estados Unidos se está expandiendo hacia el oeste, primero crean lo que llaman territorios, que tiene digamos, un carácter administrativo diferente al de los estados, pero también forman parte de los Estados Unidos, ¿no? Esa zona no era ni siquiera un territorio, estaba completamente al margen de los Estados Unidos. Por tanto, estaba completamente fuera de la ley de los Estados Unidos. Empiezan a aparecer, a fluir por ahí mineros, como os decía, buscadores de oro. Al principio el ejército intenta contenerlos, intenta expulsarlos, incluso violentamente, pero la avalancha es tal, y ya cuando empieza a aparecer oro en grandes cantidades, la codicia es tal que, bueno, lejos de frenar esta afluencia de mineros, lo que van es a provocar una guerra con los Sioux. Es decir, la gran guerra Sioux, que todos conocemos por la batalla de Little Bighorn, por Toro Sentado, por Caballo Loco. Los Sioux eran, por un lado, había bandas errantes mucho más belicosas, por otro lado, había otras comunidades mucho menos belicosas. Esas bandas errantes, al ver la presión que están ejerciendo los estadounidenses sobre ese territorio sagrado que decía de las Black Hills, lo que hacen es arrastrar a las otras bandas a una guerra total contra los estadounidenses. Y esta guerra va a ser la excusa que está buscando realmente el gobierno de los Estados Unidos para hacerse con ese territorio tan rico en oro. Y esa historia es fascinante, porque es que en cuanto aparece oro, se corre la voz. Bueno, todos estamos familiarizados con lo que esto suponía la fiebre del oro. Claro. Empiezan a fluir ahí mineros, empiezan a surgir cabañas, casas, asentamientos de la nada, primero tiendas de campaña. Hay fotos antiguas de la ciudad en las que ves la calle, la Main Street de Deadwood, que básicamente está poblada por tiendas de campaña, pero claro, rápidamente, donde hay dinero ya sabemos lo que pasa. Empiezan a aparecer salones, empiezan a aparecer prostíbulos, empiezan a aparecer bancos, empieza a aparecer todo, decía, lo mejor y sobre todo lo peor de lo que nos podemos imaginar de una ciudad del salvaje oeste que surge, como quien dice, de la nada, no tiene absolutamente nada. Evidentemente podemos imaginarnos que no tiene ninguna red de alcantarillado. Y una de las cosas que más énfasis hace el autor es en lo sensorial, en su libro, ¿no? Los olores de Deadwood, que eran nauseabundo, porque, claro, todo iba a la calle, nos podemos imaginar, ¿no? Claro. Y una ciudad en la que empiezan a fluir también, claro, pistoleros. Es una ciudad que estaba lejísimos de cualquier población. Vamos, hablando de pistoleros, vamos a dejar a nuestros pistoleros y nuestra pistolera que te peguen un tiro. Así que, venga, chicos. Desperrajad. Bueno, hay una serie que se llama Deadwood, supongo que lo habéis visto, ¿no? Y la verdad que no está mal la serie, a mí me gustó personalmente, porque creo que además en lo que estás contando tú define totalmente lo que se ve en la serie. Entonces estoy loco por hacerlo con el libro, porque creo que lo que no sé si tiene que ver algo el libro con la serie, tiene con el libro, que ver, claro, creo, ¿no? Tiene todo que ver, tiene todo que ver. De hecho, la serie está por supuesto inspirada en la historia de Deadwood y fue lo que también le inspiró o le incitó al autor
que había trabajado este otro libro sobre las guerras indias, La Tierra Llora, un libro multipremiado, probablemente la mejor historia que haya sobre las guerras indias, le incitó a escribir el libro de Deadwood, ¿no? Sí. Porque dijo, hostia, la serie es increíble, es muy estimulante, es muy apasionante. Voy a ver qué hay de histórico detrás de la serie. Y lo curioso es que, lo dice en muchas entrevistas, la realidad supera la ficción, como se dice en muchas otras ocasiones. Lo que encontró de la historia real de Deadwood le pareció muchísimo más interesante, muchísimo más apasionante y en algunas ocasiones muchísimo más duro en cuanto a violencia, en cuanto a abusos, en cuanto a todo, que lo que puede reflejar la serie. Pero sobre todo hay una cosa muy, muy particular, ¿no? Lo que le llamó más la atención es ese, al margen de la violencia, que está impregnada en todo lo que ocurre en Deadwood, es ese intento de buscar un orden dentro del caos de los ciudadanos de Deadwood, de intentar regular todo, de intentar regular, fíjate que se movían fortunas con las concesiones mineras, de intentar regularlo y respetarlo todo, que evidentemente había pistoleros, evidentemente había asaltadores de diligencias, evidentemente había de todo lo malo que te puedes imaginar, pero siempre ellos intentaban buscar un orden dentro del caos. Y hay otro aspecto, y perdona que me enrolle, pero es muy interesante, que le interesaba mucho, es como este territorio estaba fuera de la legislación de los Estados Unidos, era, en cierto modo, un espacio en el que otras comunidades que estaban muy oprimidas dentro de los Estados Unidos, estoy hablando tanto de afroamericanos como de chinos, pudieron prosperar con mucha mayor libertad en Deadwood, cosa que no ocurría en Estados Unidos. Podían tener propiedad privada, podían regentar negocios, y esto no ocurría en muchos otros lugares de los Estados Unidos. Por tanto, es un poco como en La leyenda de la ciudad sin nombre, ¿no? En esta película tan maravillosa. Sí. Son espacios un poco ajenos a la ley, pero que se crean espacios de libertad que claro, cuando llega, digamos, la administración formal, se acaba todo esto, ¿no? Nada, se lo quería preguntar porque Deadwood terminó organizándose, ¿no? Finalmente, o sea, la ciudad más diabólica de la Tierra sí que terminó organizándose y formando parte de o sea, bajo la legislación y todo de Estados Unidos. Sí. Lo que pasa es que la vieja Deadwood, como decía al principio, acaba con un incendio. Vale. Acaba con un incendio que prácticamente arrasa toda la ciudad. Mucha gente, los que no han perecido el incendio, la abandonan. Y digamos que la historia de Deadwood, o la historia clásica, que la convierte en ese icono del salvaje oeste, icono en su época, porque digamos que muchos periodistas van a Deadwood, escriben sus crónicas, periodistas de la costa este, de las grandes ciudades de la costa este. Deadwood inspira muchas noveluchas estas baratas que le llamaban de 10 centavos en la época, ¿no? Muchas novelas del oeste, como las que también había cuando éramos niños. Digamos que Deadwood protagoniza todo el imaginario del lejano oeste estadounidense para sus propios contemporáneos. Y todo eso se acaba con el gran incendio que prácticamente arrasa la ciudad. Sí. Bueno, nos queda por supuesto muchos temas en los dos libros, pero yo creo que va a ser unas dos muy buenas lecturas para este verano, para sofocar de estos calores infernales que estamos teniendo. Así que recordamos los dos títulos: Reyes del Corso, Historia de los corsarios españoles, la autora Vera Moya Sordo, y el segundo, Deadwood, Oro, revólveres y whisky en el salvaje oeste, autor Peter Cozzens. Y hemos tenido, como siempre, un erudito, un maestro, una persona con la que disfrutamos un montón oyéndolo, a Javier Gómez de Despertaferro. Así que ya sabes que un disfrutón de la historia, igual que vosotros. Quedas emplazado desde ya para el año que viene, aunque por supuesto durante el año recomendaremos alguno de tus maravillosos libros. Así que ha sido un gustazo hablar de piratas y hablar del oeste. Muchísimas gracias, Javier. Digo. Un placer, buen verano. Un abrazo. Adiós. I cannot sleep, I cannot dream tonight. I need somebody and always. This sick, strange darkness comes creeping on, so haunting every time. And as I stared, I counted the webs from all the spiders, catching things and eating their insides, like indecision to call. El humor está en la SER. O sea, a Vivaldi no le gustaba el verano. Vivaldi era como yo. Vivaldi no iba a la playa. Vivaldi le estresaba la arena y le estresaba la gente chillando, ¿vale? Porque tú te pones las 4 estaciones de Vivaldi y dices, empiezas por otoño, ¿sabes? Es como, y luego llega el invierno, luego pues la primavera. Todos sabemos cómo le gustaba la primavera a Vivaldi. Vamos, es... tan, 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 tan. No, le bueno, gusta no sé muchísimo. Tonario, pero me entendáis, ¿no? Y luego llega verano
Tío Vivaldi, disimula un poco, coño. Cadena Ser, la radio con mejor humor. Oiga, venga, tengo una idea. ¿Conoce a mi patrón Jeff Wilson? El circo es de él, tal vez le diera una placa. Es una gran idea, ahora voy a verle, consigo la placa y ya estoy en el tren. Fantástico. ¿Dónde está el señor Wilson? Está en el tren. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Bueno, Chema, que siempre se guarda un as en la manga, parece un pistolero de estos que hablábamos ahora del salvaje oeste, o un corsario pirata, me dijo, bueno, yo no me voy de vacaciones, voy a estar contigo los 2 programas de agosto, pero no te digo de lo que voy a hablar. Me inventaré una sección, como todos los años en verano, que se inventa algún invento, y valga la redundancia, pero no voy a hablar de pueblos perdidos, de pueblos pequeñitos, de pueblos desconocidos, sino hablaré de, y no tengo ni la más absoluta idea. Ya no eres de su equipo, ya no perteneces a su equipo. Yo no sé cuál es el... Yo creo que sigo perteneciendo a su equipo, no sé tú. Yo creo que más acá a mí ya metió a María, o sea que ha hecho un cambio que por otra parte le enorgullece, o sea que... Bueno, Chema, ¿cuál es la sorpresa esa que nos tienes preparada? Bueno, la sorpresa es que no vaya a hablar, que no voy a hablar, sino que te voy a hacer hablar a ti. Ah, mira, porque lo que quiero es que me hables. Me quiero ir a Indonesia y lo que me gustaría es que tú me dijeses a qué lugar a qué isla o a qué lugar de Indonesia puedo ir y que puedo hacer que me saque un poco de la Indonesia de Bali, de lo más conocido, convencional. Bueno, vamos a ver, ojalá podamos hacerlo entre todos. No sé si, María, ¿tú has estado en Indonesia? Sí, mira, justo creo que es la primera vez que os digo que sí a un destino. Pues mira qué bien. Y luego, Ángel, me consta, porque sé que algún camel trophy lo hicisteis por lo menos en Borneo, o sea que... Estuvimos por allí, sí. Venga, pues entre los 3, María, ya que te has puesto tan contenta y tan orgullosa y tal, pues venga, hazle ahí una pincelada de al menos cuál es tu Indonesia favorita. Como decía Chema, son muchísimas islas, muchísimas culturas diferentes y muchísimas variaciones, así que ¿cuál sería tu Indonesia para recomendar a Chema? Pues mira, como dices, yo también estuve en Borneo, que realmente es Malasia. Uh-huh. Pero si vas a Indonesia lo tienes bastante fácil para acercarte, y la selva de Borneo es muy bonita. Yo la visité en un klotok, que son como unos barquitos que van por el río y vas recorriendo toda la selva, vas haciendo paradas, duermes al aire libre y fue bastante auténtico. Y después te recomendaría como islas, a mí la que más me gustó fue Nusa Penida, porque diría que es la más salvaje y no es tan turística todavía. Uh-huh. Vale, para que no nos llamen de la Embajada de Indonesia y nos den un caponcito, diremos que la isla de Borneo pertenece a 3 países. Una parte Malasia, como decía María, otra parte de Indonesia y luego un país pequeñito independiente, Brunei. Así que, pero bueno, sí que desde luego es un lugar fascinante. Seguramente que Ángel lo sufrió un poco más que tú, porque seguramente el camel... Bueno, pero María me ha dicho un poco la misma zona que yo recorrí, que es Borneo también, la zona de Malasia, la selva. Y la verdad que fue muy interesante, porque lo recorrimos con el Camel Trophy, efectivamente, y nos encontramos con buscadores de oro, nos encontramos con, si no recuerdo más, son los Tayaks, ¿no? Que es la tribu que habita allí. Uh-huh. Y de repente me acuerdo que estábamos allí en plena selva y aparecen allí media docena de nativos con una serie de unos trozos de carne enormes y tal, colgando de unos palos y no sé qué, y joder, es que venían de cazar, ¿no? Pero claro, tú te los encuentras así en mitad de la selva y te quedas así como, ¡pum! Luego son una gente estupenda, ¿no? Muy, muy acogedores, y la verdad que yo le recomendaría visitar el interior, es la zona esta, la selvática y tal, ahí con los Tayaks y tal, es una maravilla. Sí, a Chema que le gustan ese tipo de contactos, además. Claro. Sí, la verdad es que lo que decíamos al principio es un tremendo continente, porque Indonesia son miles de islas, quizás las más conocidas, por supuesto, pues Bali, que es la única isla de cultura y con el hinduismo como religión, el resto del país es musulmán. Tendríamos Java, tendríamos Sumatra, tendríamos Célebes,
bueno, Célebes quizás es pues muy interesante, muy bonito ir a ver a los Torallas. Normalmente si se va en agosto, aunque Chema dice que va a ir un poquito más tarde, pues es cuando se celebran esos funerales, esas ceremonias sangrientas donde la familia pues durante años va acumulando dinero para pues en esa celebración pues matar a unos búfalos de una forma un tanto sangrienta y sanguinaria, pero bueno, es una parte bonita. Y luego, evidentemente, y como decía también María, pues cada vez se van descubriendo, turísticamente hablando, nuevas islas, nuevos lugares que en su momento pues lo fue quizás Bali, lo fueron otras, y que bueno, pues el turismo, ese tsunami del turismo, pues que vamos masificando. Yo no sé cuándo habéis estado por ahí, José Luis, tú que has viajado más. Sí, yo he estado hace relativamente poco. La deforestación que había cuando estuvimos, además Ponseti también lo hemos hablado con él y tal, cuando estuvimos nosotros, era terrible. Sí, la bueno, deforestación y pues el problema que tenían los monos allí también, ¿no? Los gorilas y tal. Sí, al final lo que es la población no humana, es decir, los animales pues cada vez sufren más este acoso, este desaparición de su hábitat, y evidentemente pues Borneo y otras muchas islas, pues la selva, la madera, pues es una fuente de ingresos, y evidentemente pues todas esas poblaciones de orangutanes, de primates, de muchos sitios desaparecen. Yo me encantó la isla de Flores. La isla de Flores es la que está relativamente siendo descubierta inicialmente, como pasa en muchos sitios, por los mochileros, aunque sean de nueva generación y sean pues en muchos casos nómadas digitales. Recordar que yo conocí una pareja de españoles allí precisamente. Pues bueno, puede ser un poquito ahora un sitio relativamente de los descubiertos hace relativamente poquito para el turismo. Está también cómodo, por supuesto, pues para ir a ver el dragón, o sea que realmente, y lo que a mí me fascina de Indonesia es que realmente hay pues casi para todos los públicos. Es decir, como decía María, se puede ir a una isla o un circuito muy de aventura, de hacer un rafting, de un río, de escalar, de no sé qué. Se puede en plan cultural, pues si quieres ir, como decíamos, a Célebes, o quieres ir a Java, pues a ver los templos Borobudur, ver amanecer pues en los volcanes, en el Bromo, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, de relax, entre comillas. Son islas y por lo tanto cualquier actividad digamos de divertimento, pues kitesurf, el surf, etcétera, etcétera. Muchos australianos van a alguna de las islas, las Islas Nías, por ejemplo, antiguos cortadores de cabezas. Por lo tanto, sí que creo que es un país bueno, que estuvo sí que muy en los folletos turísticos de las agencias españolas. Luego pues desapareció un poco, no sabemos muy bien por qué, y ahora retoma nuevamente pues el bueno, pues estar otra vez ahí. Sí que es cierto que es un viaje largo, que es un viaje de muchas horas de avión, pero yo creo que, Chema, tú que te duermes enseguida, pues se te va a hacer un viaje relativamente corto, y lo vas a disfrutar, y ojalá que estas puntualizaciones que te hemos dado cada uno de nosotros pues te sirvan para armarte el mejor circuito que puedes hacer en Indonesia. Y cuidado con los rankings. Oye, pues me ha quedado de puta madre la sección, ¿eh? Sí. Te la has currado, ¿eh? Ya, la verdad es que no, como tú decías, Ponseti estará en este programa y será él el que te llamará, no yo. Bueno, pues vamos a poner como siempre una musiquita, no sé cuál será, y cambiamos de tercio, porque ahora sí vamos a tener un peso pesado en este Ser Aventureros. Bueno, decía que íbamos a tener un peso pesado, y desde luego es un peso pesado en esto de viajar, en esto de ser un culo inquieto, como decía mi madre. Alberto, durante una época de su vida, es asturiano, durante una época de su vida se dedicó profesionalmente al mundo de los viajes, tenía agencia de viaje, pero luego decidió, bueno, que lo bonito, más que por supuesto mostrar a otros el mundo, pues era disfrutarlo él. Lleva muchísimos años viajando de una manera muy especial, muy particular, que nos la va a contar él ahora, y hemos buscado un pretexto, aunque no haría falta para tener a Alberto con nosotros, y es que hace muy poquito, pues acaba de pertenecer ya con derecho propio a ese club de unas cuantas personas que han estado en todos los países del mundo. Así que Alberto Campa ha terminado con Gabón, y bueno, no ha terminado, él sigue viajando, pero Gabón fue el que puso, digamos, broche final a esos 100, ahora nos va a decir 100 y muchos países
Así que, Alberto, un gusto tenerte otra vez con nosotros y un gusto pues que hayas conseguido esa última chincheta, aunque sé que vas a seguir viajando y por lo menos, pues bueno, ya cerra ese círculo, decíamos, de 192 o 194 países, no recuerdo cuántos son. Así que, hola, Alberto, buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, José Luis. Bueno, Hola, Alberto. que decíamos que has cerrado, no sé por qué Gabón le dejaste para el último, porque querías ahí una buena medalla de oro o porque temas de visados, circunstancias, ¿por qué lo dejaste para el último? Sí, bueno, en realidad Gabón fue uno de los últimos, pero en realidad el último que visité fue Níger, en el Sahel, porque fue el que precisamente, bueno, pues sí, es uno de estos que hoy en día, junto con Burkina Faso y Malí, bueno, pues es un poco de los más complicados, también de los más difíciles de conseguir el visado, y al final, bueno, pues casi eché 7 meses para conseguirlo, incluso fui a Copenhague donde pude obtener el visado de Níger, y ese fue el último, ¿no? Pero sí, anteriormente estuve en Gabón y en Guinea Ecuatorial, fueron los 3 últimos países de estos que componen las Naciones Unidas, que son 193, pero bueno, en total, entre países y territorios como Groenlandia o como la Antártida o como muchos otros que no tienen el estatus de países oficiales, pues son 270 los que he visitado en estos 45 años. Darle, chico, Alberto, chica. Sí, Dale. bueno, Alberto, te quería preguntar, has recorrido todos los países del mundo, pero ¿cómo has documentado, o sea, de qué manera has documentado el paso por todos esos países? Porque hay veces que te sellan, otras veces no te sellan. ¿Cómo lo has hecho eso? O si es que has hecho algo, no lo sé, para tener, digamos, una prueba de que has pasado por cada país, si es que lo has podido conseguir, claro. Sí, bueno, como decía José Luis, primero, bueno, pues me trabajé profesionalmente, me dediqué pues a trabajar en varias agencias de viaje, también como guía en muchos sitios, todo eso durante el siglo pasado, donde sí era más habitual tener los sellos en el pasaporte, ¿no? Porque, bueno, pues se ponían muchos más que hoy en día, lógicamente que con los acuerdos como en la Unión Europea y en muchos otros lugares, pues lógicamente no se sella, ¿no? Pero bueno, sí que traté, y sobre todo en los últimos 20 años, pues de escribir diariamente en cada uno de los viajes y en cada uno de los días, pues por la noche, pues siempre me daba tiempo a hacer un pequeño álbum de fotos con lo que iba viendo en la jornada y a escribirlo. Y bueno, pues primero por email, después con aquellos famosos blogs de viajes que también tuve, pues hace unos 15, 20 años aproximadamente. Y después hoy en día ya mucho más fácil, pues en redes sociales, que es quizá un poco pues más inmediato y muchísimo más fácil de subir tanto imágenes como textos, ¿no? Y después, aparte de eso, pues en muchos clubs de viajeros que hoy en día existen, pues se hace, vamos a decir, bueno, pues una especie de comprobación de que has estado en todos los lugares, que, bueno, pues muchas veces lo acreditas con los sellos en el pasaporte, o también pues muchas veces con fotografías o precisamente con esos textos en algunos lugares, bueno, pues donde no hay este sello, ¿no? Porque sí que también es verdad que en algunos países se evita poner precisamente para acceder después a otros, ¿no? María, Chema. ¿En qué momento, porque yo imagino que empiezas a viajar de un lado para otro, tal y cual, pero ¿en qué momento te planteas, bueno, esto lo tengo que contabilizar y me pongo como reto pasar por todos los países del mundo? Y segundo, ¿qué interés tiene? Bueno, yo creo que son distintas visiones, ¿no? Quizá a lo mejor hoy en día sí es verdad que hay, bueno, pues mucha más gente joven que con más posibilidades también, con más viajes en avión, pues lo toma como un reto y a lo mejor en 5 o en 10 años pues acaba completando. Pero yo creo que la gente que llevamos viajando más tiempo, y me refiero también pues a viajeros pues que vienen un poco del siglo pasado y con muchos años de viajes, quizá no comenzó así, ¿no? Quizá comenzó pues como una aventura de ir conociendo pues muchos lugares, países, regiones, ciudades, y todo eso, bueno, pues vas acumulando y lógicamente cuando ya llevas viajando pues 30, 40, en este caso yo el primer viaje fue hace 45 años, pues lógicamente ya cuando a lo mejor contabilizas 160, 170 países, pues lógicamente dices, hombre, pues sí me gustaría conocerlos todos, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso te puedo decir que he repetido tantas veces que si los sumara a todos hubiera estado en más de 500 países, ¿eh? Y hay países en los que realmente no los has llegado a conocer, que sí que tienes como marcado en el pasaporte que has estado ahí, pero no te ha dado tiempo a conocerlos realmente.
Sí, varios. Es que date cuenta que también un poco las circunstancias que se dan en cada viaje y en cada situación, pues hace que a lo mejor en algunos países hayas visitado una zona, pero que después necesariamente debas volver. Por eso te digo que, bueno, pues repetiría aproximadamente unas 200 o 300 veces muchos de los países que he visitado, pero así todo me quedan muchos y de hecho tengo algunos que solamente pues pude entrar en una parte y que volveré, ¿no? Como curiosidad, te pongo por ejemplo el ejemplo de Bután, ¿no? Cuando estaba en la India, en el norte de India, viajando durante un mes por ahí, por ese país, pues lógicamente tenía intención de entrar por el sur a Bután, no por el aeropuerto, sino por la frontera sur. Y bueno, pues preparé un poco todos los papeles y un poco todo lo necesario, pero se puso de parto la reina y cerraron todo durante 10 días, por lo cual tuve que entrar ilegalmente, así con barba, con una bolsa de basura, así haciéndome pasar por indio, que ellos tienen más fácil el acceso, y pasé el control de inmigración, el de militar, el de policía, y pude entrar 2 días y estar viajando, pero solamente por el sur de Bután, y tengo lógicamente muchas ganas de llegar pues a Thimphu y a Paro y también a muchos otros lugares para conocerlos, ¿no? Y cuando pisaste el último país, en este caso decías que fue Níger, ¿qué sientes? Sí. ¿Alegría o realmente sientes pena de pensar que has acabado como con un objetivo, un reto tan grande? Bueno, lo mencionaba también, intenté, bueno, pues retrasarlo lo más posible, porque bueno, pues hubiera podido, lógicamente, acabar de visitar todos los países hace 20 años si hubiera querido, ¿no? Pero en realidad sí fue, bueno, pues durante casi todos estos últimos años fui viajando pues a países nuevos, pero también repitiendo muchos otros, como por ejemplo el caso de Rusia o de China, países que son tan inmensos y tan grandes que vayas las veces que vayas nunca acabarás de conocerlos, ¿no? Entonces intentaba un poquitín alternar, ¿no? A medida que conocía algún país nuevo, pues volver a alguno de estos, también conocer y viajar por Europa, ¿no? Porque también, bueno, pues es un continente que culturalmente quizá es el que más cosas tiene también que ver, además de Asia, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que al llegar a Níger, pues lógicamente sí, ves que completas esa lista, que es de 193 países, pero como te digo, ¿no? Pues estuve en 270 contando todos los territorios, y hay lugares tan interesantes como, por ejemplo, eso, te ponía el caso de Groenlandia, ¿no? Porque me parece un sitio maravilloso y que es mucho más grande que muchos otros países, ¿no? O las islas Svalbard, ¿no? En el Ártico noruego, o por ejemplo, bueno, pues esa Groenlandia o la Guayana francesa, ¿no? Un lugar lógicamente también muy interesante dentro de Sudamérica, pero que no está dentro de esa parte de países Naciones Unidas por ser territorio francés de ultramar, ¿no? Alberto, en una palabra solo, necesitaríamos 193 países o sea, 193 programas para entrevistarte, no tenemos tanto tiempo. Dinos dónde te podemos seguir, si tienes página web, si tienes algún lugar para, bueno, conocer todas esas anécdotas que lamentablemente no tenemos tiempo para que nos las cuentes. Bueno, pues nada, mira, de todo lo que os iba contando, de todos los sitios donde iba escribiendo y colocando fotos, quizá el más práctico es Facebook, Alberto Campa, Viajando Mundo, es como me pueden encontrar, y también tengo el Instagram, pero quizá es un poquitín más cuadriculado y más difícil un poco de por lo menos transmitir lo que quiero, que es sobre todo, bueno, pues una serie de datos prácticos y cosas que se pueden ver en cada uno de los territorios, de los países, de las regiones, y por supuesto también pues unas fotos que inviten a que muchos otros viajeros que no conocen esta zona pues se acerquen por ella. Pues lo dicho, Alberto Campa, un fuerte abrazo, te seguiremos por Facebook, un poquito más por Instagram, y a buen seguro pues te llamaremos en algún otro momento porque eres uno de nuestros viajeros favoritos. Un abrazo fuerte, Alberto. Venga, adiós, otro para Alberto. Gracias. Chao. Y no sé si otro viajero favorito o no, en cualquier caso sí que es nuestro director favorito, José Antonio Ponseti. Ya tiene delito que tenga que aparecer yo aquí para hablar de Jeep, porque vosotros, de verdad, ¿cómo sois? Hola a todas, y a todos, muy buenas, ¿cómo estáis? Bien. Podéis saludarme si queréis, tampoco pasa nada. Estamos sin palabras, pensábamos que te ibas de vacaciones y nos pues atacas sí, por la retaguardia. Nos atacas por la retaguardia. No, me voy con el Jeep y os tengo que contar que en Ser Aventureros llevamos muchos kilómetros recorridos y eso te enseña a recorrer lo auténtico. Si quieres entender por qué el nuevo Jeep Compass es puro espíritu
espíritu Jeep, tienes que probarlo. Pantalla central de 16 pulgadas, cámara de 360 grados, iluminación Matrix LED y distintas opciones de electrificación para seguir explorando con toda confianza. Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass disponible en plug-in, el plug-in híbrido, el híbrido y el 100% eléctrico, casi nada. Descubre su increíble oferta. ¿Dónde, querida María? En jeep.es. Muy bien, así lo sabes. No te lo digo a ti, José Luis, porque estás dirigiendo y si metes la pata serás despedido automáticamente. Yo calladito. De por vida. Calladito. Pero Ángel sí que se lo puedo preguntar. ¿Dónde puedo mirarlo de Jeep, querido Ángel? Pues mira, os voy a decir dónde lo podéis mirar. Exactamente. En jeep.es. Pues ya está, dejadme en paz que estoy de vacaciones. Jeep.es siempre, que es la mejor idea. Y a mí, dejadme ser feliz. Hala, seguid vosotros. Adiós. Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. Ser aventureros. Las historias de María. Bueno, María, eso de que no te gusta la entrada o si te gusta la entrada, ese rito de grito terrorífico, yo ahí no tengo nada que decir ni que hacer, así que si sigues reivindicando que te quiten el sonido háblalo con Posetti cuando vuelva. Y ahora que eres el jefe no puedes hacer algo para que me lo cambien. Bueno, yo te la puedo cambiar la semana que viene, pero a la siguiente te la vuelven a poner, así que mejor no me voy toca. a intentar adaptar y ya está, ¿no? Exactamente. Lo mejor es acostumbrarse. Ese punto de psicosis, María, ¿tienes ese punto de psicosis? Sí, ¿no? Pero ahora estoy más tranquilita, chicos. Sí, oye, hablando de tranquilita, estás en Andorra, nos decías al principio, y ¿estás de vacaciones o estás preparándote para algo? ¿Estás haciendo algo? ¿En qué andas? Como ya os he comentado alguna ocasión, en verano vacaciones aquí pocas, porque es cuando pues más gente tenemos por aquí haciendo bici, entrenando. Bueno, Andorra al final en verano es un paraíso para el ciclismo, así que es cuando más faena tengo. Pero bueno, yo encantada. Ya. Y media España o España entera ha estado asfixiadísima de calor. ¿Qué tal por Andorra? ¿Cómo habéis andado de temperaturas? Mira, te tengo que decir que ha habido, hay ola de calor y está apretando bastante fuerte, pero vengo de pasar el fin de semana pasado en Valencia por una boda y bueno, esto es el paraíso. Bueno, pues, nada que envidiar. Y no ponemos el apellido fiscal, ¿no? Lo dejamos solamente en... sí, es solo la temperatura. Lo dejamos en paraíso. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos 3 paraísos. El de Ángel, que está en su queridísima Cantabria. María, como dice, está en Andorra, su paraíso. Y Chema, que está en el sur de aquí España. También otro paraíso. También aquí estamos rodeados de paraísos en este país. Y yo voy a hacer una recomendación cortita. Quizás un paraíso para los papás. Ahora muchos niños están de vacaciones, no saben qué hacer, la piscina, no sé qué. Un pequeñísimo libro para que nuestros pequeños oyentes empiecen a viajar. Mis exploradores favoritos, la editorial es Serendipia, lo ha escrito Javier Cacho, Miguel Gutiérrez Garitano, Manuel José Carpintero y Carlos Micó, y es precisamente para que nuestros peques pues descubran a 28 aventureros polares, navegantes de las selvas, del mundo submarino. Así que bueno, en ese ratito que salgan de la piscina y en ese ratito que a lo mejor no saben qué hacer, pues que empiecen a prepararse y empiecen a conocer a esos mis exploradores favoritos. Entre ellos tenemos un español, Ramón Larramendi. Así que hasta aquí hemos llegado con el Ser Aventureros. Espero que nuestros oyentes lo hayan disfrutado. Nosotros lo hemos disfrutado haciéndolo. Así que la semana que viene, salvo que pase cualquier cosa terrible, pues seguiré a los mandos de este barco con mi tripulación favorita. Ángel Colina, María Salvo y Chema Rodríguez. Un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.